Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Buenos días, hermanos. Quisiera esta mañana animarnos a todos, retomando el tema de mi devocional del jueves pasado sobre la resiliencia. Si alguno no lo escuchó, como les decía, trabajé muchos años en mi propio laboratorio dental con la fabricación de coronas, puentes, cerámica dental. Y a mediados de la década del 80, un profesor sueco, un tal Brånemark, inventó el sistema de los implantes de titanio. Y en ese entonces me familiaricé con la palabra resiliencia, porque el diente natural tiene movimiento dentro del alvéolo. O sea, no es fijo, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando masticamos el diente tiene un cierto movimiento y vuelve a su posición. Entonces, los odontólogos de aquella época, que empezaban con esto, tenían en claro que uno no podía hacer un puente entre un pilar natural y un implante, porque el implante va atornillado al hueso. En cambio, el diente natural tiene cierto movimiento y eso podía hacer fracasar al implante, porque al moverse el puente y el otro estar fijo, entonces podía ser un fracaso. Ahí escuché por primera vez la palabra resiliencia a mediados de la década del 80. Me acuerdo muy bien que el hermano de Afif vino, nos encontramos con Afif en el 93 en Suecia, y después mandó al hermano y lo atendió también este doctor Brånemark en Suecia. Entonces, esta palabra resiliencia uno la escucha en muchas situaciones hoy en día. Por ejemplo, si uno vuela en un avión, uno ve que las alas se mueven. Y me acuerdo cuando hace muchos años me fijé en eso, me dio cierto temor, pero me explicaron de que si eran rígidas se quebraban, tenían que poder moverse y volver a su posición natural de acuerdo al viento para que no se quebraran. Y eso es lo que me hizo ir a la Real Academia Española para ver qué significaba resiliencia. Dice que es la capacidad de adaptación a un ser vivo, frente a un agente perturbador o en un estado de situación adversos, o la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Es interesante, hermanos, que Dios nos ha dotado de esa capacidad de accionar, de reaccionar, de seguir adelante, de adaptarnos a diferentes estados de presión, de perturbaciones o situaciones adversas. La naturaleza toda tiene ese poder. Las palmeras en lugares como el Caribe, por acá, cuando vienen los huracanes, se doblan, es impresionante cómo se doblan a favor del viento, pero cuando cesa el viento de a poquito empiezan a enderezarse de vuelta. No se quiebran normalmente, pero tienen esa resiliencia. Me acuerdo hace unos años cuando fueron esos incendios tremendos en Australia y pensábamos que ya no nacería nada de esa tierra. Y empezaron a aparecer fotos de bosques donde el verde aparecía dentro de toda la oscuridad de lo quemado. No sé si alguno de ustedes lo vio, pero era impresionante porque era como un fondo oscuro, los árboles negros, y el verde empezaba a salir. Empezaban de repente inclusive a salir ramas de los árboles quemados. O sea, esa resiliencia a nivel de naturaleza. Y los pueblos también, en los pueblos también lo vemos. Empezamos con Liliana y mi suegra a ver una serie
sobre los esclavos en el siglo XIX acá en Estados Unidos. Tanto sufrimiento. Igualmente podían cantar por la noche. Y cómo sufrían, cómo trataban de escapar. Parecía impresionante que pudieran aguantar. Pero era una resiliencia a la máxima potencia, hasta ir ganando libertades, por supuesto. Falta todavía bastante, pero hay resiliencia en los pueblos. Muchas veces me pregunto cómo puede ser que esta gente que fue esclavizada, la mayoría son cristianos, adoptaron la religión o las creencias de las personas que los maltrataban, de las personas que los esclavizaban. Pero evidentemente hay poder en la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando. Los indígenas americanos, luego de más de 500 y pico de años siendo explotados, maltratados, quitadas sus tierras, violadas sus mujeres, siguen luchando. En algunos lugares, puedo nombrar algunos lugares inclusive de Guatemala, acá bastante cerca, han superado a los descendientes de las personas que los esclavizaron. Falta mucho todavía, pero hay resiliencia. Pueblos como Israel, qué mejor ejemplo, ¿no? Esclavizados desde el comienzo, desde la época de Egipto, pasando por distintas etapas de esclavitud, desparramados por el mundo por 1900 y pico de años, y volviendo a ser nación, con territorio, idioma, tradiciones, ejemplo de resiliencia, si es que lo hay. Yo pienso también en las madres solas en Latinoamérica. Mucho sufrimiento. Se ponen sus hijos al hombro, enfrentan las pruebas como los mejores guerreros. Ejemplos de resiliencia. Centroamérica y el sur de México, que conozco bastante, está lleno de madres solas, que son un enorme ejemplo de resiliencia. Los maridos se vienen para el norte, muchas veces forman nuevas familias, se olvidan de su familia primaria. Verdaderas heroínas. Resiliencia. No aflojan. Día a día vuelven a trabajar por sus hijos. Nosotros. Alguien nos falla y parece que se nos termina el mundo. ¿Les ha pasado? Pero podemos reponernos con la actitud correcta. Fuimos creados con ese poder de resiliencia. Cuando nos sale algo mal, lo volvemos a intentar. Resiliencia. Nos despiden del trabajo. Se nos viene el mundo abajo, parece, pero no nos quedamos con brazos cruzados. Buscamos otro trabajo. Seguimos adelante. Perdemos un ser querido. Parece que la vida ya no tiene sentido. Pero hay oportunidad de reponernos. Nadie reemplaza a esa persona. Pero con el tiempo podemos mirar hacia adelante y seguir. Resiliencia. En el Nuevo Testamento vemos cómo los discípulos estaban después de la muerte de Jesús, antes de ser llenos del Espíritu Santo, encerrados, con miedo, deprimidos. Había muerto su maestro. Cómo se desarrollaron y enfrentaron al mundo con el Evangelio, luego de la resurrección de la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hay muchos personajes bíblicos que son un ejemplo de esto. Podemos nombrar a varios, pero yo quisiera detenerme hoy en la vida del hijo de Jacob, José, una figura del Antiguo Testamento. Él fue vendido por sus hermanos como esclavo. Sufrió la no aceptación y envidia de sus hermanos, igual que Jesús. Lo arrojaron sus propios hermanos en una cisterna. A Jesús también lo entregó su propia gente. A los 17 años fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, haciéndole creer al padre que un animal salvaje lo había matado. Jesús también fue vendido por su propia gente. Nos dice Génesis 37, 28, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron,
sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. A Jesús también, como decía, lo vendieron por unas monedas. Y los esclavos de esa época no la pasaban bien. No la pasaban bien. No gozaban de ningún derecho. Fue llevado a un país extranjero, a Egipto. Dicho sea de paso, Jesús también fue llevado a Egipto. Es una figura de Jesús en el Antiguo Testamento, la persona de José. No conocía el idioma, no conocía las costumbres, no conocía la religión. Quisiera leer con ustedes en Génesis 39, del 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Qué interesante, ¿no? De estar en una cisterna, ser vendido como esclavo, de repente administrar la casa de un importante funcionario del faraón. Ejemplo de resiliencia. Fue tentado por la esposa de Potifar, como sabemos, podemos seguir leyendo. Dice, después de algún tiempo, en el versículo 7 del capítulo 39, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Fue tentado como Jesús. Sabemos lo que pasó después. Ella lo acusó de que la quiso violar, fue echado de vuelta, fue echado en la cárcel y fue tentado fuertemente, también como Jesús. Y luego de un tiempo, con el apoyo de Dios, llegó a ser la mano derecha del faraón. Otro ejemplo de resiliencia. De la cárcel pasar a ser parte del gobierno del faraón, como segundo del faraón. Es una historia muy notable en la Biblia y James Montgomery Boyce, un teólogo reformado, dice, José fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento en la vida de 110 años de José parece no tener los ojos puestos en Dios ni dejar de confiar en Él. La adversidad no hizo endurecer su carácter. La prosperidad no lo arruinó. Él era el mismo en privado como en público. Era un hombre verdaderamente grande. Sabemos que cuando vino la gran hambruna en el mundo de aquel entonces, en esa zona, él fue nombrado para administrar todo el tema, para que hubiera comida, no solamente para Egipto, sino para otros pueblos. Y también
pudo salvar a su propia familia, que fue el inicio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no se quedó con la prueba solamente, sino que estuvo confiado en Dios y esa resiliencia no le bajó la meta de mirar hacia adelante y poder avanzar en la vida, poder ser útil para Dios. Y también lo vemos en Jesús, ¿no? Que a través de su resiliencia, su sufrimiento, pudo poner a disposición la salvación, no solo de algunos pueblos, sino de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos y la historia de José a nuestras vidas? Anoté algunas cosas. Debemos recordar que nosotros, como la naturaleza, siempre tenemos la capacidad de reaccionar, de no quedarnos. Tenemos esa capacidad innata de resiliencia. No debemos adaptarnos a las cosas en la sociedad, cosas que no concuerdan con los mandamientos de Dios, así como José. No debemos echarle la culpa a otros. Ni José ni Jesús lo hicieron. Debemos saber perdonar, como lo hizo José con sus hermanos, como lo hizo Jesús con nosotros. Debemos tener en claro que estamos haciendo las cosas bien, porque eso es importante para poder gozar del apoyo de Dios. Debemos mirar para adelante, no detenernos en el pasado. Sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. Ánimo, hermanos, podemos. Aunque nos hallemos en diversas pruebas, que yo sé que varios de todos nosotros en esta época hemos sufrido y sufrimos de diversas pruebas, Dios está con nosotros. Termino con las palabras que tenemos con Liliana grabados, la cita en nuestros anillos desde hace como 49 años. En Romanos 8:37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. De la mano del Señor podemos enfrentar las pruebas, así como las palmeras enfrentan los vientos, y volvernos a enderezar, ser resilientes, sabiendo que nada nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.